Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, tardes, noches. Depende del horario que nos estén escuchando. Esto es Radio INA, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Marco Tulio Pedrosa y en esta ocasión contamos con la presencia del fotógrafo californiano Steve Grody, quien se dedica a la fotografía del graffiti, y además contamos con el valioso apoyo de Amalia Montoya, que nos apoyará con la traducción al español. Gracias, Amalia. Welcome, Steve. Nice to be here. Thank you. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy es Steve Grody, calles, estilos y arte. Bueno, bienvenidos. Ya les di la bienvenida a Steve. Bienvenida, Amalia. Muchas gracias por estar aquí. Pues vamos a comenzar un poco. Es muy grato para nosotros tener la visita de Steve. Hace unos días estuvimos aquí con Nuc, también de Los Ángeles. Esto todo ocurre en el contexto del 10º Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle. Steve y Nuc serán conferencistas magistrales en esta 10ª edición. Entonces vamos a comenzar con la entrevista. Y la primera pregunta que tendríamos para Steve es, bueno, primero que se presente un poco de manera personal y que nos cuente cómo llegó a decidirse a hacer fotografía sobre graffiti. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Okay, so Steve, we're very glad, the Institute of Anthropology and Secretary of Culture are very glad to have you here, framed on the 10th Congress of Semiotics and Transdisciplinarity. And we would like you to introduce yourself and let the people know who you are and what were your motivations to start all your work, which brings you here to this interview. Well, Please. I always, as a kid, loved art, even in comic books. And then when I was a teenager, my youth art was psychedelic poster art. Okay. Desde niño le ha gustado el arte en todas sus manifestaciones, desde un cómic, ¿no? Un librito cuando era adolescente, hasta estos ya como postales psicodélicas, ¿no? que empezaron a salir en sus tiempos de joven. And so that meant that I loved turn of the century 1800s poster art from Beardsley and Mucha. So I was familiar with that. And that was something that was inspiring to those poster artists. Okay, from From the late 1800s. From the late 1800s. So I was familiar with that poster art and those fantastic letters they did. So I've always loved letters. Sí, entonces le encantaba también todo este arte que eran como cartas, letras, litografías de Beardsley y Mucha en el final del siglo XIX en Europa. So that meant that when I saw the graffiti movement in Los Angeles starting to evolve in the mid-1980s, that I already was primed to appreciate a new form of letters being done. Ay, bueno, es ahí cuando a mediados de la década de los 80 en Los Ángeles se empieza a notar ciertos cambios en el graffiti que apreciaba. Se dio cuenta como de estas letras, de estas estéticas a las que él había estado expuesto durante su juventud. So my degree in college was in painting, drawing, and photography. But I was not interested in documentary photography. It was so-called fine arts photography. But so for the first 5 years of seeing the modern graffiti in Los Angeles, I did not photograph it.
Su grado es en la universidad, that's university degree. Yes. Sí, en universitario fue en pintura, dibujo y fotografía. Sin embargo, nunca le interesó el documentar, ¿no? Todo esto. Y es así que se pierde este principio de la década de los 80 en que no documentó nada. You didn't document anything. No, but one day I was living in the arts district downtown. And I thought I was taking a shortcut, and I passed Belmont Tunnel. And that was a very important, one of the 3 very important sites for graffiti in Los Angeles. Y bueno, él toma un atajo, dice que estaba en el distrito del arte en Los Ángeles y se le ocurrió tomarse un camino corto que se llama el Belmont Tunnel, que es un lugar así súper famoso, ¿no? Para el graffiti en Los Ángeles. Y es ahí cuando dijo, wow, bueno, se sorprendió, ¿no? De lo que estaba viendo. Y fue como por pura casualidad. And that's when I thought, okay, this comes and goes. I understood. It was, no pun intended, fugitive. It was there, it was gone. And so I thought, I just wanted to start to keep a record. I was not thinking about a book or a project. I just wanted to keep a record. Y ahí también es cuando se empieza a dar cuenta, porque después siguió pasando, que cambiaban, que iban y venían y que no había manera de, pues realmente de hacerlos quedarse. Entonces es que empieza a documentar sin realmente tener la intención de llevarlo a más como un libro o como un tema más de investigación. I thought it was a shame that something so expressive would be gone so quickly. Y se le hacía una verdadera pena que algo tan expresivo se fuera tan rápidamente. So the original inspiration is that graffiti is, I am interested in all forms of human expression. And this was a new form of human expression for me. Pues para él fue simplemente descubrir que como una forma o una expresión más del ser humano, el graffiti era también inspirado, ¿no? Por cualquier proceso pues humano. Y es por eso que se interesó de algo que nunca había visto antes. So I went to Belmont Tunnel and I started to photograph, and I ran into a female graffiti writer named Omega who was fixing up a piece by Hex, who had been in this battle. The battle, well, okay. The battle that got me interested was a battle between 2 graffiti crews. And a battle means they both go up on the wall. Nobody's throwing punches. They're just going on the wall to see who's best in the opinion of the graffiti community. Bueno, pues él continuó yendo aquí al Belmont Tunnel y se interesa mucho por una mujer grafitera, es correcto decir así, ¿no? Omega. Y también se da cuenta que empieza a ver como estas piques, luchas, ¿no? Entre diferentes, les llaman crews o grupos. En el argot, ¿no? En español sí, también se utiliza el crew, en donde no se golpeaban ni se peleaban físicamente, sino que tomaban diferentes partes, un espacio y entonces competían al juicio de la comunidad del graffiti, ¿no? Entonces eso lo que le llamaba también muchísimo la atención, ver estas luchas de los crews. So the battle that I saw that got me documenting was the battle between UTI crew and TCF crew. And UTI crew at that time, they have many translations for their name, but under the influence, now they mean now under the influence of art, but back then maybe not so much. At the beginning. And TCF crew, which meant the chosen few. Ok, entonces, bueno, principalmente se interesó en una de estas batallas de los crews entre 2 grupos. Uno es UTI
que en inglés son las siglas para decir under the influence o bajo la influencia. Normalmente es un término legal que se utiliza para estupefacientes o alcoholes y así, pero le cambiaron a under the influence, bajo la influencia del arte, que no cree que desde el principio hubiera sido como el nombre completo del crew. Y el otro que estaba en oposición se llama TCF, The Chosen Few, los pocos elegidos. Entonces, bueno, hasta desde los nombres, cómo se hacen ellos conocer, ¿no?, ante la comunidad. So Omega told me about another location called Sanborn Yard, and I started going there a lot and met the writers there as well. And at a certain point, at first, well, I'll just let you with that. Después Omega le informa, le comenta que hay otro lugar que se llama el Sanborn Yard o el patio Sanborn, así por como un parque, en donde también había muchas impresiones, bueno, mucho graffiti. Entonces es que se desplaza también a ese lugar en donde suceden otros acontecimientos. So what happened there? Well, at first, I would run into the graffiti writers when they were teenagers, and I know them now, 33 years later. And at first, people were, of course, suspicious because I was old enough to be their father. Ah, okay. And people would say, okay, either he's a crazy person or he's a cop, because they couldn't think that there would be any other reason that somebody would be taking pictures. Right. Sí. Al principio, cuando empieza a frecuentar este lugar, bueno, pues la adversidad o problema es que eran puros adolescentes y él andaba ahí tomando fotografías, entonces pues que lo venían como medio sospechoso y no sabían, dicen que había dos opciones, o era un loco o un policía, ¿no? Porque ¿qué hacía una persona que no correspondía a la edad del grupo con y estar tomando fotos? Entonces, bueno, era el número uno. So, when those writers began to trust me, they would tell me about other spots. And then I would meet writers at those other spots. And when you meet a writer and they say, well, how do you know about this place? You can give them a real name of somebody because you can't fake that. And so they know that you're okay, because if Skate told me about some place, then that must mean that I was okay, because they can get in touch with Skate and say, hey, is this guy lying, or do you really know this guy? Sí, and you're part of the circle of trust. Yeah, exactly. Okay, y bueno, pues así se pasó ganándose la confianza de los jóvenes, de la gente que estaba por ahí, y entonces le iban pasando otras ubicaciones en donde también tenían estas prácticas, y para eso, bueno, dice que le costó un poco de trabajo porque no siempre era fácil que lo aceptaran, pero cuando empezó a tener pues contactos que lo mandaban y lo ubicaban, es que pues ellos se dieron cuenta que sí era parte pues del, como que ya lo veían un poco en el círculo, yo dije, ¿no? Del círculo de confianza, pero pues es así que ya eres aceptado, conocido y conoces a gente que está en el medio. Ya empieza a ser reconocido como parte de la cultura, entonces, prácticamente. Esto que nos estás contando sería ya en la década de los 90s, 90s. Early 90s, is it happening? Started in the summer of 1990. Yeah, cool. Bueno, esto todo como se empieza a dar cuenta a mediados de los 80, pero esto que ya sucede de frecuentar los parques y los callejones con los pintores, bueno, él dice writers, ¿no? Pero escritores de graffiti, que además es una categoría que él utiliza mucho, es que es como a principios de los 90. It took time to learn where all the spots were. But I ended up getting around pretty well and finding some spots on my own. Le costó trabajo, o sea, insiste mucho en que le costó trabajo ubicar todos estos
spots, que es como los denominan, y que pues así preguntando y de repente ya encontraba él, you started developing, ¿no? Like the eye or the nose to find them. My development was backwards because if you're a graffiti writer, you start with a tag and you have mentors. In the early days, it's very old-fashioned. People think that graffiti is some modern scourge, but it's very old-fashioned. You have teachers. You have people to give you guidance. And that help you to locate the spots. What I'm saying is that as a graffiti writer, you learn to tag, then you learn the throwy, then you learn to piece, but you learn the pieces of the skill. I started being interested with the big colorful pieces, and then I became, as my eye developed, became more interested in the simpler forms and finally appreciated a good tag. So I was backwards. Explica que todos estos grupos, él empezó a darse cuenta como estos patrones que tenían de escribir su firma, ¿no? Su tag, que es como su etiqueta o su especial... Ayúdanos con los conceptos. Su firma, aquí se utiliza tag. Tag, tal cual. No se dice firma, se utiliza tag. También se utiliza throwy, que es como esta elaboración ya como bombas, le decimos acá. Las bombas, o vomitado, ¿no? Un throwy es como un true. Como la forma, podría decirse, característica de cada uno de estos grupos. Sin relleno, son los throwies o vomitados, que es más rápido que una bomba. La bomba está rellena, ¿no? El bubble leather is filled. El throwy no tiene relleno, es más sencillo. Entonces sí, toda esta tipología que viene de Nueva York, the typology comes from New York. Tag, throwy, bubble leather, piece, masterpiece. Se maneja igual en Los Ángeles, se maneja igual en Ciudad de México. Esa es la cuestión interesante. Como él entonces nos está explicando que conoce a los chicos a través de sus tags, exacto, pero también ya reconoce sus throwies y reconoce sus piezas, y piezas llenas de color, ¿no? Que ya pieces full color as wild styles, ¿no? Como wild styles o estilos salvajes que ya implican esta conexión de letras más elaboradas, las flechas, el color completo, relleno, sombra, brillos, todo ese tipo de elementos que componen una pieza. Incluso en el libro él descompone las piezas y pone todos los elementos, ¿no? Para los que puedan consultar el libro en algún momento. Es muy interesante la plática, pero a mí yo quisiera regresar un poco en el tiempo. He wants to go a little back in time and ask you. Ajá, que lo que no documentó en los 80s habló de un cambio, ¿no? De tipos de graffiti, que había un cambio al tipo de graffiti. ¿Cómo era ese otro tipo de graffiti de los 80s que no pudo documentar? Sí, okay, well, so first of all, it's like coming back to those years in which you were not documenting, and you mentioned that there was a change, no? When you started noticing these tags and these crews and locating them and making friends or making yourself part of the scene, well, if you can explain a little bit, like, what's the change implying? No, what's that thing that you didn't document, but if you can explain what's the difference? Well, first, when he mentioned bubble letters, as a kid in elementary school, I figured out how to do all the bubble letters, the whole alphabet in bubble letters, even though I don't know where I saw them, but I knew I needed to work out the alphabet in bubble letters. But in terms of the change, the pictures that I have seen of the earliest generation, they still were developing a distinctive LA style. There were people that were more New York style, but they were also developing LA style. I'll let you say that and then I'll tell you what that LA style is.
Sí, bueno, para empezar explica, ¿no? Que desde, o sea, él está como pues, más chavo y más niño cuando ya empezaba a darse cuenta que sin realmente entender de dónde venía esa influencia, ya vería de hacer las letras del alfabeto como bombas, así como las burbujas y todo eso le llamaba mucho la atención. Ese es el tiempo más o menos. Y después dice, las fotos que él ha visto, o sea, que él, porque no documentó, no son suyas, pero lo que ha visto, sí se da cuenta que hay dos estilos primordiales, ¿no? Que son como el más losangeliano y el neoyorquino. Entonces ahora quiere explicar cuáles son esas diferencias entre ambos. So, a very important crew, the first two official crews generally acknowledged in Los Angeles were Labs, or Los Angeles Bomb Squad, and then in 1985, Kill to Succeed. And I'll let you translate that, and then I'll explain Kill. Ok, bueno, y entonces para ir dándoles forma, los dos crews oficiales que estaban en Los Ángeles eran LBS, The Lab Bomb Squad, o sea, el laboratorio el grupo de la banda de las bombas, el laboratorio de las bombas, ¿no? Y el otro es Kill to Succeed, mata para ¿cómo se dice eso? Para ser mejor, así, para tener éxito. So when a comedian does really well, and his friends said, "How did you do tonight?" What does he say? He said, "Oh, I killed him." Ajá, sí, sí. Como en la comedia hay estas expresiones que dices, ¿cómo te fue? Uy, los maté, ¿no? Así que es una muy coloquial. So in the context of graffiti, kill there means to do really well. And so there are at least 5 crews in Los Angeles that have kill in their name, but they don't mean it kill. Uh-huh. Sí, y bueno, este es uno de los crews que utilizan también como esta retórica, ¿no? En las palabras de que no es realmente la expresión matar, sino como refiriéndose a que lo que hacen los deja muertos, ¿no? Así no es un literal como alejándolo, o sea, y haciendo el énfasis en que no es ya como un tema de crimen o nada que ver. That being said, the distinction in broad terms of Los Angeles style comes from K2S, who came from a serious gang background, and then they saw modern graffiti and they thought, wow, you can use whatever colors you want, you can make up your own letters, you don't have to just hit up your own gang but your own name, you can be creative, you can go all city. So that was important. That's why some kids say graffiti saved my life, because it actually got them out of gang activity in many cases. Ya, y bueno, esta de las dos KTS, Kill to Succeed, en realidad sí tuvo pues un origen más de las bandas, o como les llaman gangs en Los Ángeles, que propiamente pues, sí tienen que ver con cuestiones delictivas, pero por el contrario, cuando ellos se dan cuenta que pueden innovar en cuanto a sus diseños, a sus colores, a todas las diferentes pues estéticas que pueden elegir, también se dan cuenta que este tipo de arte los conecta o los desconecta de ese origen, entonces pueden reconocer en estas actividades que les han salvado la vida, ¿no? Entonces como es también una actividad que puede ser, bueno, que es muy positiva al modo de ver para los miembros. But the K2S crew, they thought, this New York thing, this new graffiti, this is great, but we're from LA, and we're proud of being LA, and we want to bring LA to this. And that was the block influence of the gang writing letters, and these sharp corners and these angles and this blockiness that gave LA its distinction. Perfecto. Y bueno, como siempre hay estas pues disputas entre sí, nos influenciamos mucho con el graffiti callejero de Nueva York, sin embargo,
querían hacer su propio, ¿no? Como su propio estilo, en donde marcan más ciertas orillas, ciertas formas, hacen marcos que los mantienen como ya dentro de un espacio limitado. Entonces eso es más bien, esto ya es a nivel como de la estructura y de la estética, ¿no? A lo mejor ahorita pueden explicarlo un poquito más, pero sí, eso es como viéndolo, y sobre todo con algunos ejemplos a lo mejor de ver los... So to answer Tulio's question, sí. The early stuff from the mid 80s, you could see that blocky, thick form of letters starting to evolve back then. More blocky in the Yes, 80s, yes. and then they get out of the frame, let's say. It would be more fractured. Yeah, that's there's a degree of, it's called technical. When somebody has more fracture of the letters and more connections and whips and lines involved, that's a lot of times referred to as technical. And some people are more technical, and some people keep it more form, less technical. Some people like simpler forms. Pues bueno, habla de ciertas estéticas que Marco Tulio nos va a explicar. Bueno, en el tema de cómo las formas, ¿no? Y las conexiones, sobre todo en este argot de las letras, de las rayas, de la pintura. Pero bueno, sí hay como un claro desvinculación de esto, como muy en sus bloques, explicaba, ¿no? Es que se refiere a block letters. Letras de bloques. Ajá. Que tienen ahí habría que preguntarle, estos block letters vienen de los chicanos, del Old English. De las letras góticas. Ellos tienen tal vez este gusto, letras de bloque, tienen esta influencia de el Old English, y esas letras de bloque que son grandes también a veces tienen estas fracturas, ¿no? Como si fuera piedra, as a stone, ¿no? Entonces hay varias influencias en Los Ángeles, ¿no? Está el estilo neoyorquino, sí está esta cuestión de los chicanos, y están estas mezclas entre todos estos estilos. Son el estilo de Los Ángeles, ¿no? El estilo angelino, algo que no veíamos en Nueva York, que era esa influencia justo de estos. Bueno, sí tiene esos block letters como en Filadelfia, en Nueva York también, pero en Los Ángeles me parece que es muchísimo más marcada esa relación con la cultura chicana, con el placazo cholo, ¿no? Con esos otros tipos de tipografías que se fueron mezclando en la cultura de los escritores de graffiti. Entonces habría esa pregunta para él, ¿no? También, ¿qué hay de esas letras que usan los chicanos? ¿Qué hay del Old English? ¿Qué hay? ¿Cómo fue esa transición que en la que se fueron mezclando hasta llegar a lo que hay en el libro? You get all that? See, like what happened with all that influence from the Chicano movement and all those on the Chicano movement? Well, in the graffiti, in the I mean graffiti. the influence of the Chicano graffitis or writers. Yeah, that's what I was saying in terms of the block letters. That there was again, we have to paint things with a broad brush, so to speak, to say anything. But if people were to say in a nutshell the difference of Los Angeles graffiti, it's this attitude, this in-your-face attitude, this boldness, which comes from kids that saw those letters on the street, whether they were in a gang or not in a gang. They saw those letters. And even if they didn't want to be in a gang, they were impressed by the attitude of those letters, and they wanted to bring that attitude into their graffiti. Sí, bueno, es todos estos jóvenes cómo se influencian de ver
las paredes pintadas y cómo lo introyectan, ¿no? Dentro de su cultura, que de repente ¿qué transmite? Y bueno, lo explica después en esta estructura del graffiti, en el capítulo del libro que tiene y en el libro que es el que nos presenta ahora, pero como o sea, él expresa como para los crew members, los muchachos que están, pues sí, buscando a lo mejor una identidad, les parece, pero esa actitud que transmiten las letras para adaptarlo a su estilo de ¿cómo se llama? De los angelinos, ¿no? How do you call them? Los Angelinos. Angelinos, ajá. Así es. As to the question of Old English, though, that's controversial. Even in the Picasso's, there were many street groups that did not use so-called Old English, which more formally are Gothic fonts. And although you can see, so when looking at some gang writing, you can see it's not Old English, it's Old English, it's influenced by Fraktur, the spikes, and sometime, or what I meant to say is, looking at writing, you can say, okay, this is gang writing. It's not gang writing, but it's influenced by gang writing. Because modern tag style, for example, the spines are free. The spines of the letters have freedom, and it's not on a grid. But gang writing traditionally is on a grid because it's to show discipline. So there would be a template for the letters: square style, round style, diamond point style, octagonal style. Perfecto, no, está bien. Bueno, aquí un poquito nos vamos a ir a lo técnico porque sí explica, ¿no? Como esta diferencia. Existen pues las letras más goticonas, más en como de libro, ¿no? Así de imprenta de antes que pues eran de los diplomas. Exacto, que no había like very framed because there is no way to do it different, ¿no? O sea, vienen del tipo y tal cual lo copiaban y le hacían sus cambios porque habla también de las fracturas, ciertos picos, pero no se salían de ahí. En cambio, las nuevas generaciones, él habla de que ya se puede notar si es miembro de una banda. ¿Por qué? Porque conlleva toda esta disciplina, toda esta estructura de unas letras que pueden ser explicadas también en círculos, en diamante, ¿no? En diferentes formas, pero siempre cumpliendo con una retícula, con un patrón. En cambio, los nuevos se van un poco más a como por la libre, ¿no? Habla como de esas orillas o de esas que a pesar de que sí se les nota mucho la influencia, no pertenecen ya a este sistema de enseñanza, ¿no? It would be like a system of learning the letters and then the new ones just influenced and just more free. If I didn't make it clear, there is Chicano gang writing that uses Old English, and there's a lot that does not use Old English. Okay. But have their own forms of calligraphy. And then how that influenced modern graffiti is that different people have different degrees of influence of different traditions. So you can see more of the influence of some of the gang writing and some less, depending upon which crew or which graffiti writer. Ok, pues bueno, sí, básicamente es casi nada más dejar súper claro que en grupos de influencias chicanas, pues sí hay los muy, muy estructurados que siguen siendo el Old English, todo muy disciplinado y pues toda una fluctúan, ¿no? Los diferentes tonalidades de grupos que tienen influencias diversas y lo manifiestan. And I would say that, by the way, that a central crew that came from a gang that had the biggest single influence on modern graffiti was Rockwood. Oh. Because this was a group of young men and some women but mainly the men that came in the K2S graffiti crew that were right on the cusp of seeing New York graffiti and the freedom of that graffiti, but they understood serious intention communicated by gang writing
and they started to take those letters, the gang structure, and run it through the filter of the freedom of New York style. And that influenced Los Angeles, and that's influenced the world, because you can see like an are kick up like that, and you're going, oh, maybe they're doing that in Japan, but they don't know that came from Rockwood, Pico Union. Pico. Pues bueno, este es el caso de un grupo que se llama Rockwood, que eran jóvenes que venían de aquel KTS, Kill to Success, y se dan cuenta mucho que en Nueva York las bandas de los escritores de graffiti tenían siempre esa intención comunicativa, para darle mensaje, ¿no?, al otro grupo, competir, o simplemente, pues aquí está mi tag, te estoy comunicando algo. Entonces ellos pudieron filtrar este proceso o esta función de la comunicación para solamente tomar las letras y los trazos, y entonces, bueno, aquí determinan el Pico, ¿qué dijo? Pico Union. Pico Union, pero que sí, digamos que lo empiezan a como a difuminar, ¿no? A dispersar, que a Los Ángeles, a Chicago, a Japón, y entonces de repente ven unas letras, como irse más al estilo libre, pero sí con esa clara, o sea, como que un pivote podría llamarse, ¿no? Un punto en donde de lo muy, muy, muy del, digamos, no sé, clásico graffiti, ¿no? De comunicarse algo a lo meramente artístico, que también comunica, pero comunica en otro nivel de comunicación. Y es propio de Los Ángeles. Sí, es. Pico Union. Y que eso lo hizo, o sea, ya muy identificable hacia Los Ángeles. Voy a hacer un intermedio. Les recordamos el tema de esta ocasión, es Steve Grody, Calles, Estilos y Arte, y con nosotros está el artista, y también nos apoya Amalia Montoya en la traducción. Entonces vamos a seguir, que esto se va poniendo bueno. Entonces esto de Pico Union, ¿en qué años ya se está generando? Which years is Pico Union style appearing? It really evolved in the probably mid 80s. Mediados de los 90. Mediados de los 80. De los 80. De los 80, mid 80s. Entonces ahí ya está esparciéndose el estilo de Los Ángeles, digamos, de Pico Union hacia otros condados de Los Ángeles, hacia California, hacia otras ciudades, incluso podría encontrar esa influencia de Pico Union en otras ciudades, tal vez. And from here in the mid 80s, you can see that the Pico Union was spread to other counties, to other places and beyond Los Angeles. The influence of Pico Union, that would be considered a West Side style. But I will still say that the East Side styles are also still very much a part of the letter DNA of Los Angeles writing. There's an E, the E, that classic E that came into being in the 70s. That is part of classic Los Angeles style as well. So it's not just Pico Union, but the styles that preceded Pico Union on the east side as well. Bueno, como estamos en California y en Los Ángeles, entonces Pico Union se puede considerar más como del estilo del poniente, ¿no? Del oeste de Los Ángeles. Para los que conocen, pues de repente las ciudades se dividen en zonas y cada una tiene sus peculiaridades. Entonces Pico Union se queda como del oeste, mientras que en el lado este, que es donde viven más los mexicanos, o bueno, los chicanos, hay otro estilo que él explica que, por ejemplo, cuando decían Los Ángeles, había una tipografía muy de los 70, en donde el trazo de la letra E lo replican mucho en otros trazos, y esto para otro estilo que se va más hacia el este. East of LA. Yeah. Sí. Ahora platiquemos un poco de cómo se fue conformando este archivo fotográfico tan grande y cómo se decide conformar un libro.
If you can tell us, how did you started conforming your archive, your photographic archive, and how did you ended then thinking on the idea of writing books? So how did I organize Started with organize my archive? Sí. Yeah. I knew early that I had to have a system or all the information would get lost. So I started to make sure that on each slide pages, because I was taking slide pictures, I had the writer's name, if that's what that it was, if it was something other than the writer's name, what it was, the month, the year, and the location. Ok, bueno, ahorita nos está explicando un poquito del sistema que tiene para organizarlo y pues él dice que tenía diapositivas que empezó a ponerlas con un criterio del nombre del escritor, si es que tenía como en el tag o así una manera de identificarse, y lo siguiente pues es el mes, el año y el día, o sea, por fecha, tal cual. But then I realized after some years that there was a lot more to say about this than I think had been written in the books by Chalfant, Prigoff, and Cooper, the two books. And that was what was out at the time. And so I sent out book proposals. Nobody was interested. Nobody wanted another book on graffiti. But I kept documenting because that's not the reason why I was documenting to begin with. I was not ever originally planning on a book. I just was obsessed with keeping a record of preserving something. Ok, pues bueno, así continuó bajo estos criterios, pero se empezó a dar cuenta que no eran nada más pues por nombre, o sea, como que no, tenía que entonces irse a una clasificación como más, ahorita que nos va a explicar, más de acuerdo, por ejemplo, lo que hablaban en el libro, ¿no? De Chalfant, Pergott, Cooper, varios, me imagino que son ideólogos, ¿no? Bueno, más bien libros, autores en torno a esto, y él empezó a darse cuenta que había que cambiar estos criterios para tener una nueva propuesta. Sin embargo, le descartaban, ¿no? sus propuestas. Nunca fue su intención realmente hacer un libro, pero sí en el proceso mismo de ir catalogando es que va pues cambiando. And then what happened? And what happened was the book Graffiti World was published. And the publisher thought, well, maybe this will sell. And it was like, wow, boom. They were shocked by how much demand there was. And that, for better or for worse, started this glut of publishing of graffiti books. But luckily, I was early enough so that I was thinking about writing a book more on just the technical aspects of graffiti. But Jim Prigoff, who I had met, said, you know what? No, you need to do a book on LA because that's what you have. Which year was the book? My book was published in 2007. Graffiti World. Graffiti World was 2004. En 2004 se publica este libro de Graffiti World. Nicholas Gans. El mundo del graffiti. Nicholas Gans. Graffiti del mundo de Nicholas Gans. Ajá. Y aquí es donde empieza a haber un boom y que todo el mundo se empezó como a quedar en shock de la cantidad de pues de imágenes que empiezan a salir ya en prensa, y de aquí comienza a haber bastantes publicaciones en torno a este tema. And then what happened? Well, so I came up with a book proposal, and Jim Prigoff knew some people at Abrams Publishing, although the leadership was changing, but I did a book proposal. And at first they were very snobby. They were like, well, there are 4 books now on graffiti, and New York graffiti is why a book on Los Angeles? And so it was up to me to convince them that there was a reason to do a book on Los Angeles graffiti.
And they had several people that were proposing to them on Los Angeles Graffiti, but they chose my proposal. Y bueno, por la influencia de Jim Pergoff, que es un amigo suyo, lo lleva a una editorial que se llama Abrams Publishing, que al principio estaban medio como renuentes, ¿no? Como que decían este tema medio no, y porque tendríamos que hacer un libro sobre específicamente el graffiti de Los Ángeles, cuando ya hay, o sea, como en el mundo, y aparte el tiempo, ¿no? O sea, era como que graffiti en general, pero sí había varias, dice que propuestas, y finalmente eligen la suya, ¿no? Sobre graffiti de Los Ángeles. Y bueno, Marco Tulio, adelante. Sí. Solamente una acotación de James Pergoff y Henry Chalfant publican de los primeros libros sobre graffiti en Nueva York, Spray Can Art, y posteriormente la otra autora que mencionó, Martha Cooper y Henry Chalfant publican Subway Art en 1984. Puedes decirle que el año pasado tuvimos a Henry Chalfant como conferencista magistral, por favor, aquí en Estéticas de la Calle. He wants you to know that last year, in the Congress last year, we had Henry Chalfant present in the as a keynote speaker. Yeah, that's great. Y también a Craig Castleman. And Craig Castleman. Yeah, both very important, very important. Entonces es muy emotivo, ¿no? Para escuchar estas cosas. Entonces ahora la pregunta siguiente sería justamente sobre James Pergoff. ¿Cómo él conoció a James Pergoff y cómo fue ese acercamiento que llegó hasta Abrams, ¿no? Para llevarlo a él. Él escribió la introducción de este libro, entonces esa pregunta sobre esa relación, cómo lo conoce, cómo lo llevó a Abrams, cómo escribió la introducción. Okay. Then the next question is how you met and how are you connected to Jim Pergoff, because we want to know like all the process, how you got engaged to publish your book. James Pergoff. So I knew about James, his book, of course, and he would come to Los Angeles from time to time, and there was this painting. There were graffiti crews painting at MoCA, the Museum of Contemporary Art in Los Angeles, and James Pergoff did a presentation there. And I introduced myself and said that I was documenting in LA. And at first he was kind of like, yeah, whatever. Because he was used to people saying, look, I have a shoebox full of, Polaroids. And, but finally he thought, oh, well, maybe I'll look. And he came by and he saw my archive. And he was like, oh, okay. And he took me seriously, and we became good friends, so that whenever he came to Los Angeles, I would take him around to different spots. And and he was very encouraging to me to publish on Los Angeles. And he actually, before he died, he actually was hoping to do a book with me on the evolution of graffiti, but unfortunately he passed before that anything could happen. Which year was this? Which year was this? Which year was the MoCA? I would have to look it up, but it was probably maybe 2003 or 4. I'd have to find out. No, it was before that. It was probably early 2000s. Yeah. En alrededor del 2003 es que hay una reunión en el MoCA, Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, y ahí llega Jim. Él llega a presentársele, pero no lo peló, dice que no le hacía caso, ¿no? Así como que, a ver, que todo el mundo llegaba con, a ver, te traje mi muestra, así como que hazte para allá, no me interesa, pero al momento que todo el mundo le llegaba con Polaroids o con alguna muestrita y no pelaba mucho, cuando le muestra su archivo es que se interesa, entonces empieza a ver como esta pues amistad en donde cada que venía lo paseaba, lo llevaba aquí a ver, ¿no? A conocer, y pues es así que lo encamina con lo presenta para poder imprimir este libro, bueno, publicar, y les quedó en el camino porque pues desgraciadamente ya no está con nosotros, y quedó en el camino un libro sobre la evolución del graffiti. You know, an interesting thing, by the way, is that
many kids in the early days, it was a point of pride to do their best work. It's very Zen Buddhist. Do the best thing you can and you let go because you know it's not going to last. It's going to be gone. Okay, that's amongst graffiti writers. Okay. Yeah. Que hay como una tendencia entre, sobre todo los grafiteros, los escritores de graffiti, sobre todo en los más jóvenes, en que sus primeras obras como que no pasan un poco sin pena ni gloria, ¿no? O sea, como muy al estilo zen o muy budista, dice de desapégate, no pasa nada, es como no tenerle tanto ese apego porque pues va a venir otras cosas, ¿no? So, después. That being said, there were some that when I would come around, they were like, yeah, who is this old guy? But then years later, they were like, oh, thank you for taking pictures. Because I took many pictures, and a lot of times my pictures are the only pictures of the work that they did. Sí, and I think that happens like in many fields, ¿no? Yeah. Y mucho de estas, bueno, al principio que no te interesa mucho, que dices, no me salió tan bien a lo mejor, entonces ahora le agradecen estos que ya crecieron, que dicen, ay, qué bueno que me hiciste una fotografía que dejaste documentado en tu obviamente ahora en el archivo, porque son esas cosas que realmente no tomas mucho en cuenta, ¿no? Porque es como tus primeros trabajos. And so one of my important things that I wanted to accomplish with my book was to feel, I wanted the graffiti writers to feel respectfully represented and not caricatured, not made to look silly, but to be respectfully, accurately represented. Y bueno, el objetivo para él principal con el haber publicado este libro es, aparte de haber recogido, ¿no?, y documentado todos estos testimonios de grafitis tempranos, es además hacerle sentir a los escritores, a los que pintan, que eran representados de una manera respetuosa y no caricaturizados, ¿no? O sea, no como hay estos grafiteros, sino que realmente que pudieran ver la imagen de quiénes son los autores, ¿no? Quiénes son los que firman de una manera respetuosa. So a central key to documentation for me is in 4 words: be respectful, don't front. Front means to put on airs, to be full of yourself, to act like you know something when you don't know. Tiene 4 como ejes en donde él maneja pues como su código de ética. Uno de ellos es ser respetuosos hacia este tipo de arte y las personas que lo producen. Otro es que no te muestres como soberbio o altanero, ¿no? Así es una expresión que él dice, don't front, o sea, no te muestres como no eres o muy sabiondo de repente si es que no sabes un tema. Yes, that's number 2. Yeah, and of course, stay curious. The movement has evolved. It's so interesting how things, some people leave, some people keep doing the same exact thing, some people evolve their style and are really pushing the envelope. So it's all reflects everybody's personality in their life. Graffiti is supposed to express the person. Any graffiti writer wants to express who they are in their work. Otra de sus máximas es mantenerse siempre curioso del mundo que se mantiene en evolución, ¿no? O sea, que no te quedes, porque al final es una expresión en donde es la persona quien está expresando pues sus emociones, sus sentimientos, y entonces es esta idea de entender que hay que estar pues en constante evolución. Qué bueno que tocan ese tema de los sentimientos, porque esa es una pregunta interesante. ¿Cómo es la relación del escritor de graffiti con su pintura a nivel de lo emotivo, ¿no? O sea, como... When you go and think about this expression that comes directly from the person, no, expressing, how would be this relationship between
the emotion of the creator, the graffiti writer, and what he is expressing there. No? Okay. How can you explain us So, one writer said to me, if I am feeling happy, maybe my letters are more friendly. And if I am feeling more angry, my letters should look angry. But there is spontaneity always. And in the moment, even if they came with a sketch, they want their emotions of the moment to actually reflect in what they finally do. Alguna vez le dijo un creador de graffiti que cuando él se siente feliz, sus letras se van a ver felices, ¿no? O sea, les imprime a lo mejor un color o una forma, a lo mejor una sonrisa, una carita feliz, flowers maybe, flores, pero que también cuando él está enojado y está escribiendo, hay letras que se ven enojadas, ¿no? Como que también lo que expresa es que de repente hacen sketches y la espontaneidad del momento se puede mezclar con la emoción de lo que estaban pintando cuando hicieron como un bosquejo, ¿no? O sea, es de repente una mezcla de sí tu diseño, pero también en ese momento cómo te sentías o cómo estabas sintiendo. I actually think that there's a cognitive scientist would be interested in the work too, in any creative work, because you're going back and forth between what's called System 1 and System 2, between analytical thinking and intuitive thinking. And they do go back and forth. Think, feel. Bueno, aquí también nos dice que seguramente para un científico cognitivo, ¿no? A lo mejor de neurociencias, y que es mucho lo que la transdisciplinariedad también está proponiendo, pues hay sistemas en donde hay la parte analítica, pero también la parte emotiva en el cerebro, y estudiar esto, o sea, esto sería también fantástico, y pues son las nuevas... Líneas de investigación. Graffiti, the best modern graffiti is, I'd say, like jazz, because it takes great discipline. You work, then you go to the gig as a musician, and you're spontaneous, but spontaneous with skill, and spontaneity with discipline. Right. Compara muchísimo el pintar graffiti, el grafitear, con el jazz, por ejemplo, ¿no? Que siempre pensamos en estas improvisaciones del ¿cómo se llama? Un concierto que, órale, una trompeta, una guitarra, y empiezan a tocar, pero hay una disciplina y un conocimiento de qué están ensamblando, entonces lo considera como muy parecido, porque es eso, tienen toda la disciplina, pero a la misma vez están dejando ir por lo que están en ese las momento. Las habilidades, claro, o sea, la disciplina me refiero como todo lo que implica el saber manejar todo el color. And I would, for people that hate graffiti, I would remind them that in all human endeavor, there is, like the Clint Eastwood movie, the good, the bad, and the ugly. Think of politics, think of religion, think of business. Think of whether it's capitalism or socialism. There are people that are sincere, and there are people that are abusive. Sí. So. Y bueno, para los que odian el graffiti, los haters, dice que pues siempre hay esas ambivalencias, ¿no? Como decían, o incluso Tri, ¿no? En la teoría, cuando Clint Eastwood hizo esa película del bueno, el malo y el feo, siempre hay diferentes ópticas, y en la política, en la religión, en los negocios mismos, o te vas por socialismo o por capitalismo, pero siempre va a haber estos claroscuros, y todo dependerá pues del tipo de, aquí sí sería la persona o la gente, ahí siempre los sinceros o los abusivos, entonces son claroscuros. Shades, what she ¿no? said. I said exactly what you told me. All these two sides of the coin, or three sides. Yeah. El tercer incluido, esa posibilidad de distintos posicionamientos, percepciones distintas en los sujetos.
Tenemos un problema con el tiempo, estamos llegando al final, entonces yo quería hacer un par de preguntas más y si después quiere decir algo también. So we're getting closer to the end of this interview. Time is shortening, so we have a couple questions, Sure. more questions, and then if you want to add something to close, then that's where we're Two more now. questions. Dos preguntas más. First one is about UTI. La primera es acerca del UTI. ¿Cuál es la relación que tiene con los miembros de UTI? Can you explain us a little bit more about UTI and what's your relationship with the crew members? Well, some crews are what they call mom and pop crews. They're just small, and everybody knows each other. And some crews are bigger and even international, and not everybody knows each other. UTI is a big crew, and they have a lot of talent. I just met different people over the years when out painting, and so there are members that I know and members that I don't know. But they've been a powerhouse crew with an important presence in Los Angeles. So when people say sometimes, "What's your favorite crew?" I say the reason Los Angeles is so strong is because there's such a variety of cultures and cultural backgrounds, and they all bring that, and it's competitive but friendly, and that's what brings all of LA up. Tiene una complejidad, ya que, nos explicaba que en estos crews hay las chiquitas, como organizaciones más pequeñitas, como de mamá y papá, ¿no? Así como más amigables, más de donde todo el mundo se conoce, o estas organizaciones más grandes, o que incluso llegan a ser internacionales, en donde llegas a no conocer a los miembros, y UTI, Under the Influence, es una de ellas, ¿no? Que tiene así muchísima diversidad, muchísimas variables, entonces por eso conoce a algunos miembros, pero no a todos, y se interrelaciona también con otras muchas que decíamos, ¿no? Que se van diversificando y se conocen, pero dice que más o menos tiene relación con algunos de sus miembros, pero es tan grande que no es tan representativo. Y ahora, en particular, con estos dos miembros, Nuk y Ophir, ¿cuál es la relación? ¿Y cómo se siente con esta invitación que fue hecha por Ophir, ¿no? A venir acá? What's your relationship with Nuk and Ophir, and especially with Ophir, and how do you feel about his invitation to come here? I've never heard of these guys. Nunca los has No es cierto. Well, Nuk is somebody that I was photographing in the very first. So Nuk goes back to the very beginning of my documentation. And he always stood out because he used both graffiti, self-created fonts, as well as humanist fonts, traditional humanist fonts run through the graffiti filter. So he's early generation and always stood out for both his character work in particular, but also his letters. And then I'll talk about Ophir. Sí, bueno, pues después del susto que nos dio, Nuk es de hecho una de las personas o uno de los graffiti writers que empezó a documentar desde muy temprano, o sea, desde muy del principio de su carrera. Y le gusta mucho pues esta manera tan proactiva de generar los medios para poder hacer su trabajo, y pues él lo consideraría de las primeras generaciones de grafiteros los angelinos, ¿no? Bueno, de Los Ángeles. Entonces ahorita pues tiene mucha emoción de estar aquí, obviamente. And Ophir is of a younger generation that is really interesting to me because his work, his letters very skillfully reflect Los Angeles tradition, calligraphic traditions that you see in his letters. Anybody that knows anything about Los Angeles writing history
sees that he has a deep respect for Los Angeles history, as well as, just strong skill in what it is that he brings to the table. Y bueno, justo con No Fear, que es una de las generaciones más jóvenes, es representante como de esta nueva ola, se lleva, dice que muy bien, porque además se puede ver como en su trabajo este gran respeto a la influencia que tiene, justo lo que nos viene explicando acerca de pues el old school, ¿no? O sea, como lo anterior, pero ya dándole como su propio sello, su propia firma, no sé, ¿sí? Some of his letters are very skillful because they were done very deliberately with a spray can, but look like they were done with spontaneity with a brush, and that's not an easy thing to do. Le gusta muchísimo, le admira que se nota la técnica, ¿no? Así que como es muy cuando tiene el don de hacer algo muy bien, entonces aunque es una lata con un spray, pareciera que lo hubiera hecho con otra técnica porque está muy bien definido y le parece como perfectamente característico de la nueva generación que tiene la influencia antigua y con toda la técnica y toda la... Pues bien, estamos con unos minutos tal vez para que si quiere decir alguna otra cosa, es el momento para cerrar. So we're ready to say goodbye to our public, and if you have anything else you want to add? Just, I'm honored that you would bring me down here, and I love sharing this tradition and the specifics of Los Angeles with anybody that's interested in learning more about it. I look forward to the talk tonight very much. Muy bien. And any social media you want to share with everybody? Social media? Social media or nothing? Is he? No, okay. I'm not a big social media person. Siente muy honrado. I'm the black hole of self-promotion. Muy bien, bueno, pues él está muy honrado por su atención y por la invitación que el instituto, a través de la línea de investigación y del Congreso de Transdisciplinariedad, pues le hace, y está también invitándolos a la conferencia de hoy en la tarde sobre el tema de la historia del graffiti en Los Ángeles. Y no tiene redes sociales. Ni modo. Pues muy bien. Thanks so much. Thank you. Gracias, Amalia. Así, Marco Tulio Pedrosa Amarillas, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Steve Brody y el apoyo de Amalia Montoya. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y en Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización, Evanibaldo Morales. Edición y grabación, Rubén Martínez. Apoyo, Paula Abedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.